Vamos a comenzar nuestro estudio en la página 141 en esta sesión. Desafortunadamente, no vamos a poder revisar todo lo que hay en nuestras notas de estudio. Vamos a saltarnos algunas cosas en las próximas páginas. Les diré exactamente cuáles vamos a saltarnos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a las páginas 141 a la 144. Lo primero que vamos a hacer es un resumen de los 3 ayes. Tú sabes de que hay 3 ayes que son mencionados en las trompetas. El primer ay es la quinta trompeta. Estoy resumiendo. El segundo ay es la sexta trompeta. Y el tercer ay es la séptima trompeta. ¿Ok? Es muy simple. Quinta trompeta, primer ay. Sexta trompeta, segundo ay. Séptima trompeta, tercer ay. Tú dirás, ¿cómo sabemos eso? Bien, démosle un vistazo a Apocalipsis 9, del 1 al 11. Estamos estudiando donde dice un resumen de los 3 ayes. Apocalipsis 9 y versos del 1 al 11 describen la quinta trompeta. Y entonces llegamos al versículo 12, después de la quinta trompeta, y dice, un ay, ¿a qué? Ha pasado. Así que, ¿cuál es el primer ay? Obviamente, la quinta trompeta. Pero dice, he aquí todavía hay 2 ayes más que vienen después de estas cosas. Así que después de la quinta trompeta, que es el primer ay, van a haber 2 otros más ayes. Y luego, quiero que noten esto, siguiendo desde aquí, Apocalipsis 11, del 2 al 12. Es una expansión de la quinta trompeta. Tienes que poner atención especial aquí, porque hay un interludio después de la quinta trompeta. Después de la quinta y sexta trompeta, tienes Apocalipsis 10 y 11, que rompe el flujo. Así que pon atención a esto porque es muy importante. Apocalipsis 11, 2 al 12 es una expansión de la quinta trompeta y del primer ay. En el tiempo libre que tengan esta tarde, deben revisar esto, para que quede claro en su mente. Entonces Apocalipsis 11, verso 13, termina diciendo, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Esto está describiendo la Revolución Francesa. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. El resto, la palabra aquí, una vez más, es remanente. Es la palabra lipos. Y el remanente se aterrorizó. No es una buena traducción. Una mejor traducción es temieron. De la misma forma que el mensaje del primer ángel dice que teman a Dios, ¿ok? Así que tenemos enemigos en este verso. ¿Y qué más tenemos aquí? El remanente que teme. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí se está introduciendo algo. El mensaje del primer ángel. Así que aquí hay 2 grupos, los enemigos y quienes temen a Dios y le dan gloria, porque ellos son el remanente. ¿Me están siguiendo? Ok, ahora. Apocalipsis 9, del 3 al 21, que es la sexta trompeta, es también el segundo ay. ¿Ok? Así que Apocalipsis 9, 3 al 21 está la sexta trompeta y el segundo ay. Apocalipsis 10, del 1 al 11, es otra expansión de la sexta trompeta. Es por eso que el libro de Apocalipsis tiene sus trucos. No sigue un orden cronológico. Una de las partes más difíciles al estudiar Apocalipsis es descifrar su organización. Porque hay ciclos, viajes al pasado, viajes al futuro, y tú sabes, hay una única forma de descifrarlo. Y eso significa que tenemos que tomarnos tiempo para estudiarlo. Así que Apocalipsis 9, del 3 al 21, es la sexta trompeta y el segundo ay.
Apocalipsis 10, versos del 1 al 11, el verso 1 expande la sexta trompeta y el segundo ay. Apocalipsis 11, del 15 al 17, es la séptima trompeta y el tercer ay. Cuando esta trompeta se toca, el tiempo de gracia se cierra y las plagas caen, y la segunda venida de Jesús ocurre. Esto se amplía en Apocalipsis 15 al 19. ¿Tienen esta imagen en su mente ya? Estoy dedicando mucho tiempo en esto porque es críticamente importante para lo que vamos a estudiar en el futuro. Así que, ¿cuál es el primer ay? La quinta trompeta. ¿Cuál es el segundo ay? La sexta trompeta. ¿Cuál es el tercer ay? La séptima trompeta. ¿Cuál es la expansión de la quinta trompeta? Apocalipsis 11, del 2 al 12. ¿Cuál es la expansión de la sexta trompeta? Apocalipsis 10, del 1 al 11.1, que realmente comienza en el capítulo 10, como vamos a notar. Y entonces, ¿dónde se expande la séptima trompeta en Apocalipsis? En Apocalipsis 15 al 16, el cierre de la gracia y las plagas y la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es el significado de la palabra ay? Es la palabra griega ouai, no Hawái. Es una interjección de exclamación que presagia. En otras palabras, anuncia dolor, calamidad, sufrimiento y pena. De hecho, en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, en el Nuevo, usa esa palabra para describir la retribución que cae sobre aquellos que no son fieles al pacto. Así que veamos varios usos de esa palabra en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento. Isaías 3, verso 11, es un oráculo en contra de Jerusalén, es un ay en contra de Jerusalén. Lo mismo es verdad con Jeremías 4:13, Jeremías 10:19. Todos sus ayes, todos nuestros ayes sobre Jerusalén. Es la misma palabra ouai que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el griego del Antiguo Testamento. En Jeremías 50:27 tienes un ay o un oráculo en contra de Babilonia. Ezequiel 2, versos 2 al 10, tienes un ay o un oráculo en contra de Jerusalén. En Nahum 3, del 1 al 4, está el ay en contra de Nínive. Y en Sofonías 3, del 1 al 4, tienes el ay sobre Jerusalén. Y luego encuentras una descripción de la destrucción y el caos que viene sobre ellos como resultado. Finalmente está Zacarías 11, verso 7, donde la Septuaginta dice que hay un oráculo o un ay en contra de los falsos profetas. ¿Y cómo se usa esta palabra en el Nuevo Testamento? La palabra ouai. La palabra es usada en Mateo 18, verso 7. ¡Ay, quien hace tropezar a un pequeño! Es mejor que se ate una gran roca en el cuello y sea arrojado al mar. En Mateo 23 tiene los ayes para los escribas y fariseos. ¡Ay, escribas y fariseos! Eso es lo que dice. ¿Quién los va a liberar de la ira venidera? Así que el ay es algo muy serio que va a venir. Mateo 24:19 dice, ay para aquellos que viven en la tribulación final. Mateo 26:24, ay sobre el que traiciona al Hijo del Hombre. Apocalipsis 12, verso 12, ay de los que están en la tierra, porque el dragón ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y por supuesto, Apocalipsis 18, verso 10 y verso 16 al 19. Ahí tienes los ay sobre Babilonia. Tú sabes, la palabra se usa en Apocalipsis 18. Ay, ay, ay. Que es el colapso del mundo económico, básicamente. Así que básicamente las últimas tres trompetas son tres ayes, que significan horrendas calamidades que van a ocurrir. Ahora démosle un vistazo a la ubicación textual de los tres ayes. Vamos a revisar esto cuidadosamente. Leamos Apocalipsis 8, versos 12 y 13.
El cuarto ángel tocó la trompeta, esa es la cuarta trompeta, y fue herida la tercera parte del cielo, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo como de la noche. ¿Y qué trompeta es esta? Es la cuarta trompeta, ¿cierto? ¿Qué fue lo que estudiamos ayer? ¿Qué es lo que describe? ¿Qué periodo de la historia? El periodo del dominio de la Roma católica papal, cuando eclipsó a Cristo, eclipsó las escrituras y persiguió a las estrellas, donde no podría iluminar a las personas, en otras palabras. Y luego, inmediatamente después de la cuarta trompeta, dice en el verso 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! ¿Cuántos hay? 3. De los que moran en la tierra, a causa de los toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. ¿Qué son los 3 ayes? Las trompetas quinta, sexta y séptima, ¿cierto? Un estudiante de elementaria podría entenderlo, ¿cierto? Apocalipsis 9, vamos a leer el verso 12, que es la cuarta trompeta. Apocalipsis 8:13 introduce los 3 ayes que van a seguir a las trompetas. Entonces Apocalipsis 9 del 1 al 11 tiene el primer ay y la quinta trompeta. Y tú dices, ¿cómo sabemos eso? Bien, porque la Biblia lo dice así. En Apocalipsis 9, verso 12, después de la sexta trompeta, un ay ha pasado. Acaba de sonar la quinta trompeta. Y un ay ha pasado. He aquí todavía 2 ayes van a caer. Así que, ¿qué son las 2 cosas que están faltando? Obviamente, la sexta y la séptima, ¿cierto? Ahora Apocalipsis 9, 13 al 21 tiene la sexta trompeta. Ahora no se pierdan este punto, es un punto crítico. Apocalipsis 9 del 3 al 21 describe la sexta trompeta, que es ¿qué? El segundo ay. Pero aquí hay un asunto interesante. Cuando la sexta trompeta termina, no hay un verso que diga el segundo ay ha pasado. ¿Me están siguiendo? Tienes que esperar hasta después del capítulo 10 y 11 para que el segundo ay pase. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir que Apocalipsis 10 y 11 son parte de ¿qué? De la sexta trompeta. Hay un interludio en la sexta trompeta. ¿Me están siguiendo con esto? Vamos a encontrar en el curso de nuestro estudio que hay 2 puntos de vista en Apocalipsis 10 y 11. En Apocalipsis 10 tienes el punto de vista del remanente. En Apocalipsis 11 tienes el lado del enemigo del remanente. Vamos a volver a esto en un momento. Vamos ahora abajo en la página 142. Apocalipsis 9, 3 al 21 es una descripción de la sexta trompeta. Cuando esta trompeta concluye en el verso 21, no hay referencia de un segundo ay que haya pasado. Esto tiene que indicar que el capítulo 10 y 11, ¿qué tiene? Tiene más que decir acerca del periodo de la sexta trompeta. Así que vamos a la siguiente página. Apocalipsis 10, verso 1 al 11:13, que es el interludio, que amplificará ciertos aspectos de la cuarta y quinta trompeta. Así que el interludio va a agregar detalles acerca de la trompeta cuarta, quinta y sexta. Y ahora noten estos puntos que tenemos aquí en el documento, porque es una amplificación de lo que contiene Apocalipsis 10, del 1 al 11 y el 13. En Apocalipsis 11, 2 al 6, nos lleva a los 1260 años. ¿Me están siguiendo? Estoy yendo lento, porque esta es la estructura y es críticamente importante. Describe los 2 testigos que testifican en sacos por 1260 años. ¿Qué trompeta es esa? Esa es la cuarta trompeta.
Luego Apocalipsis 11 del 7 al 10 describe que la Revolución Francesa. ¿Qué trompeta sería esa? Esa sería la quinta trompeta, ¿cierto? Vamos a probar eso con la Escritura. Cuando los dos testigos son muertos. Esto fue en 1793 a 1797. Y la quinta trompeta es el primer qué, el primer ay. Entonces Apocalipsis 11 del 11 al 12 describe la resurrección de los dos testigos. ¿Qué son los dos testigos? La Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Y qué pasa después que los dos testigos son muertos en la Revolución Francesa? Los versos 11 y 12 dice que ellos serán ¿qué? Que ellos resucitarán. En otras palabras, la gente ahora va a ir ¿a qué? A estudiar las Escrituras. A propósito, porque el pequeño libro de Apocalipsis 10 ha sido abierto. El libro que estaba sellado en el tiempo del fin es abierto. Así que en Apocalipsis 11 del 11 al 12 describe la resurrección de los dos testigos que testifican después de la Revolución Francesa. Ya no testifican ¿cómo? En saco o en cilicio, sino que ahora con gran poder y prestigio. La resurrección milagrosa de la Biblia no solamente describe el establecimiento de múltiples sociedades bíblicas después de la Revolución Francesa, sino que también enmarca el gran despertar del advenimiento y el estudio renovado de la profecía bíblica, porque el pequeño libro de Daniel ha sido abierto en el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? 1798, cuando la Revolución Francesa termina. Hemos visto la importancia de la estructura, no solamente de los símbolos, la estructura. Entonces, Apocalipsis 11 al 13 introduce dos grupos que van a existir al final del tiempo del fin. Uno de estos dos grupos, el primer grupo, ¿quiénes son? Los enemigos de los dos testigos. ¿Los enemigos fueron cuántos? En los versículos anteriores, ¿cuántos enemigos eran? 2. El contexto previo identifica como el primer enemigo ¿a quién? A los gentiles. Tú te preguntarás, ¿quiénes son esos gentiles? Simplemente significa el papado romano católico. Vamos a revisar eso. ¿Alguna vez los gentiles pisotearon la ciudad santa y persiguieron a los santos durante 1260 años? Absolutamente. Pero es la gente que proclama ser cristianos, pero que realmente no son cristianos. Y luego el segundo enemigo, en el contexto previo, es que la bestia que sale del abismo. En otras palabras, la Revolución Francesa que guerrea en contra de la Biblia. Así que tenemos dos enemigos que se oponen a la Biblia, quienes son el papado y el espíritu de la Revolución Francesa. Aquí hay un punto interesante. Apocalipsis usa la palabra enemigos solo 2 veces. Y ambas referencias están en el capítulo 11, verso 5 y verso 12. En la primera instancia, los enemigos oscurecen a los dos testigos, prohibiendo la Biblia durante 1260 años. En la segunda instancia, los enemigos, ¿qué hacen? Ellos matan a los testigos. Así que el primer enemigo oscurece a los dos testigos y el segundo mata a los dos testigos en la Revolución Francesa. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Bien. Pero hay un segundo grupo que es mencionado en Apocalipsis 11, verso 13. Ese grupo es el lipos, el remanente. Y no sé por qué algunas versiones traducen como el resto. Es el remanente. La palabra lipos, el remanente de la simiente, la misma palabra que se usa en Apocalipsis 12, 17. Así que el remanente. ¿Qué va a ser el remanente? Ellos temen a Dios. ¿Y qué? Y le dan gloria. Eso está introduciendo la siguiente sección de Apocalipsis, particularmente el mensaje de los 3 ángeles. Absolutamente.
Y entonces en Apocalipsis 11:14, no dejen pasar este punto, luego el segundo ay va a terminar. Nota el verso 14. Dice en el verso 11 al 14, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Apocalipsis 10 y 11 son parte de la sexta trompeta. ¿Son parte del segundo ay? Sí, es un interludio que explica los eventos que toman lugar principalmente durante la quinta y sexta trompeta. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. Es vitalmente importante para entender lo que estamos estudiando. Ahora, en la siguiente página. La sexta trompeta representa el lado negativo. Amplifica el lado negativo de la sexta trompeta, que es la perspectiva de ¿quién? De los enemigos. De los eventos del tiempo del fin. En Apocalipsis 10 presenta ¿qué? La posición positiva de los eventos del tiempo del fin. La perspectiva del remanente. Espero que estén siguiendo esto. La sexta trompeta presenta el lado negativo de los enemigos. Apocalipsis 10 presenta el lado positivo, la perspectiva del remanente. Dicho de otra forma, la sexta trompeta describe la actitud de los enemigos de los dos testigos en el tiempo del fin, mientras que Apocalipsis 10 describe la actitud del remanente fiel durante el mismo periodo. Los enemigos están en contra de las Escrituras, mientras que el remanente teme a Dios y le da gloria. Finalmente, la sexta trompeta ocurre desde 1844 hasta que se cierra el tiempo de gracia, cuando el ministerio de Dios ha terminado. Esto ocurre cuando la séptima trompeta está por sonar. Cuando la séptima trompeta suena, Jesús toma el poder de los reinos del mundo y va a venir. Y entonces el tocar de la séptima trompeta es ¿qué? El tercer ay. No tienes que ser un científico para entender que el tercer ay es la séptima trompeta, aunque la Escritura no dice explícitamente que el tercer ay termina porque la séptima trompeta ha terminado. Pero tú sabes que la séptima trompeta es el tercer ay. Ahora vamos a saltarnos esto. Me gustaría haber tenido tiempo para haber revisado esto, pero no lo tenemos. Me voy a saltar de la página 144 a la página 147. Espero que puedas estudiar esto por tu cuenta. Deberías estudiar estas páginas. No guardes estas notas de estudio en tu repisa. Tienes que leer lo que no alcanzamos a revisar ahora. Ahora voy a revisar brevemente lo que se ve desde las páginas 148 a las 159. Vamos a pasar por ellas rápidamente, porque quiero ir a la quinta trompeta. No. Lo que tenemos en estas páginas, nos vamos a saltar casi todo lo que aparece aquí. Lo que quiero alcanzar a ver es mostrar que el libro del gran conflicto sigue el orden exacto de las trompetas. ¿Ok? ¿Qué contienen estas páginas? Vamos a la página 148. Primera trompeta. El gran conflicto. ¿Qué página? Del 17 al 38. El título del capítulo es la destrucción de Jerusalén. Interesante. La segunda trompeta, página 39 a la 49. Adivinen cuál es el título. Persecución en los primeros siglos. Está hablando de la persecución del Imperio Romano en contra de los cristianos. ¿Me están siguiendo? Ellen White aquí describe la persecución de los cristianos por el Imperio Romano. Y luego, brevemente, describe cómo se le quita la restricción de su influencia.
El espíritu de aveniencia y de transición fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la Iglesia bajo el régimen del paganismo. Así que la manifestación del hombre de pecado ¿va a qué? Va a ser restringida. ¿Por cuánto tiempo? Va a ser restringida mientras la Roma pagana esté gobernando. Déjame preguntarte, la segunda trompeta incluye ciertamente la incursión de las tribus bárbaras y la remoción de la restricción, por supuesto. Ahora, ¿no es realmente valioso que Urias Smith dedicara los primeros 4 trompetas a las invasiones bárbaras e incluso mencionara por nombre a los líderes bárbaros? Sin embargo, Ellen White nunca menciona las invasiones bárbaras directamente en el Gran Conflicto. Si las invasiones fueran meritorias de las trompetas, ¿por qué ella no las menciona ni siquiera una vez directamente? Sin embargo, ella estaba consciente del quiebre del Imperio Romano. Como puedes ver en esta cita aquí, el vasto imperio de Roma se derrumbó a pedazos y de sus ruinas, eso es ahora la tercera y cuarta trompeta, ¿cierto? Y de sus ruinas surgió ese gran poder, la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia se jacta de su infalibilidad y de su religión hereditaria. La tercera trompeta. Ellen White describe en el Gran Conflicto, página 49 a la 60, que es el título Una era de oscuridad espiritual. Interesante, ¿cierto? Bien, no podemos revisar todo este material. Luego, ella describe la cuarta trompeta. En el medio de la página 149, la cuarta trompeta, en el Gran Conflicto, página 55 a la 264. Así que tienes que ir al Gran Conflicto y leerlo por ti mismo para saber que lo que digo es verdad. Porque tú sabes, no puedo revisar todo esto porque no tenemos simplemente el tiempo. Es frustrante. Quizás necesitamos 2 semanas de ancla. Hay 2 o 3 que les gustaría eso. Así que Ellen White hace un comentario aquí. La apostasía bajo la tercera trompeta se intensifica durante la Edad Oscura. Bajo la cuarta trompeta, tú recordarás que el Sol, la Luna y las estrellas experimentaron un eclipsado parcial. Como ya notamos, el Sol representa a Jesús, la Luna representa la Biblia y las estrellas simbolizan al pueblo de Dios. Nota lo que Ellen White dice en la página 55. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio ¿de qué? De la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. Si lees las páginas 55 a la 264, busca las palabras luz y oscuridad. Una y otra vez, Ellen White se refiere a la oscuridad y a lo tenebroso que es ese periodo. ¿Por qué? Porque esa es la cuarta trompeta. El Sol, la Luna y las estrellas han sido eclipsadas. ¿Me están siguiendo? Leamos algunos de esos textos, abajo en la página 149. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesitaba que ellos ignoren ¿acerca de qué? De las sagradas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, ¿hay qué? Hay que esconder. ¿Y qué más? Suprimir sus verdades sagradas. ¿El papado mató la Biblia? No, no mató la Biblia. Suprimió la Biblia. Canceló la Biblia. ¿Quién mató la Biblia? La Revolución Francesa la mató. Y ella continúa. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Es interesante que después de esta cita, Ellen White describe todos los errores y herejías que entraron a la Iglesia durante el periodo de la Edad Oscura. Así que, ¿qué es la oscuridad? Las herejías y los errores que se enseñaban. Cabe señalar
que el eclipsado de las Escrituras y del trabajo de Cristo durante el periodo fue parcial, como una indicación que expresaba que un tercio. Leamos algunas de esas declaraciones que Ellen White se refiere a que la luz era oscurecida. Veámoslo en los siguientes pasajes. Saltemos uno de consejos para la educación. Vamos al siguiente que dice: Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa ¿a qué cosa? Que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Pero ella conservó, de un modo maravilloso, su pureza a través de todas las edades tenebrosas. El gran conflicto, página 72. A medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, eso es de la audiencia, deseaban con ansia ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. ¿Ven? Porque los cuerpos celestiales habían sido, ¿qué? Eclipsados. El gran conflicto 61. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad, ahora viene la idea de un tercio, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. Solo que fue parcialmente extinguida. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Vamos a la siguiente cita. Gran conflicto, páginas 65 y 66. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. ¿Fue entonces el sol y la luna totalmente eclipsados? ¿Fue el testimonio de las estrellas, el pueblo de Dios, totalmente eclipsado? No. La siguiente declaración. En las escuelas a donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el mayor de sus tesoros, los preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras. ¿Ven? Las Escrituras daban su testimonio, pero lo hacían en saco, en oscuridad. Vamos abajo al texto de El Gran Conflicto, páginas 73 y 74, particularmente a las porciones destacadas. De este modo, la luz de la verdad penetraba en muchas ¿qué? Mentes oscurecidas, disipando las nubes de tristeza, hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón, impartiendo salud con sus rayos. Vamos a la siguiente página. Hablemos de John Wycliffe. Noten el tema de la luz y la oscuridad de nuevo. Salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado ¿qué? No es asesinada, no se ha matado a los dos testigos. Encerrada, suprimida, cancelada, oculta. Con excepción de los valdenses, la palabra de Dios estuvo limitada a idiomas conocidos solo por los educados. Pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gentes de diversas tierras en su propio idioma. Ella está hablando de cómo la Reforma Protestante se levanta. Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo. A propósito, ¿está aún oscuro después de la medianoche? Pero la medianoche es la hora más oscura. Ahora, el proceso de la reforma de la luz está comenzando aquí. La luz va a aparecer pronto. Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo. Fenecían las horas de tinieblas. Y en muchas partes aparecían señales del alba que estaba por rayar. ¿Por qué? Porque ahora las Escrituras van a arrojar toda su luz. El siguiente capítulo, sobre Hus y Jerónimo, nota una vez más la idea de luz y tinieblas. ¿Están entendiendo la cuarta trompeta a la luz de esto? Ellen White está comentando acerca de la cuarta trompeta aquí. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos, derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron ¿qué? Toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos ¿de dónde?
de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos. Y Él les conducía por la mano, paso a paso, según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto, ¿qué? La luz en su plenitud. Ella los habría hecho retroceder, como habrían retrocedido con la vista herida los que estaban acostumbrados a ¿qué? A la oscuridad. Recibieran la luz del mediodía. Y luego Ellen White habla de Martín Lutero, que son todas las siguientes páginas del gran conflicto que hablan de la cuarta trompeta. Ella habla de eso en la página 55 a la 264. Todo esto es de esas páginas. Nota qué va a decir ella acerca de Martín Lutero, abajo en la página 152. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de ¿qué? Las tinieblas del papado ¿a qué? La luz de una fe más pura fue Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. ¿Están viendo este punto? Van a encontrar muchas otras referencias. Esto es solo una muestra de los pasajes que tratan sobre la luz y la oscuridad. Y luego, interesantemente, después de describir el periodo de oscuridad, la luz está por brillar en la Reforma Protestante. ¿Cuál creen ustedes que es el siguiente capítulo? La Revolución Francesa. ¿Qué trompeta debería ser esa? La trompeta número 5. Y lo vamos a ver más claramente a medida que avanzamos. Así que el siguiente punto es la Revolución Francesa, el cual es la quinta trompeta y el primer ay. Así que escuchen esto. La sexta trompeta y el segundo ay está descrito en las páginas 299 a las 612. Porque notarás en el libro de Apocalipsis que la quinta y sexta trompeta son las más largas. Así que Ellen White también los hace muy largos. Ahora, la sexta trompeta y el segundo ay nos da el punto de vista de los justos. ¿Y el punto de vista de quién? De los malvados. Ahora, este es un interesante punto. En las páginas 299 a la 491, Ellen White presenta un énfasis sobre cómo Dios reúne a sus santos. Y en la página 500 a la 612, ella enfatiza cómo los malvados son reunidos por Satanás. Así que eso se ajusta con el interludio. ¿Ustedes creen que Ellen White se sentó y dijo, porque hay un interludio en Apocalipsis, yo también voy a hacer un interludio aquí? No. El mismo espíritu que guió a Juan para que escribiera Apocalipsis es el mismo espíritu que inspiró a Ellen White. Ella está siguiendo la misma secuencia. Ahora, continuemos. Inmediatamente después del capítulo de la Revolución Francesa, y este es un interesante detalle, Ellen White retrocede a 1620. ¿Qué fecha fue la Revolución Francesa? Terminó en 1797, ¿cierto? Y el Papa fue tomado cautivo en el siguiente año, que es realmente la culminación del espíritu de la Revolución Francesa. Pero justamente en el capítulo siguiente, un pequeño elemento de la Revolución Francesa, Ellen White retrocede en el tiempo a cuando los peregrinos llegan en 1620. Ella también tiene viajes al pasado en sus escritos, pero ustedes van a notar que esto es extraordinario. Ella describe la llegada de los padres peregrinos en América, buscando libertad civil y religiosa. Esto prepara un lugar ¿para qué? Para la predicación del mensaje de los tres ángeles, con poder al mundo, y así se reúnen el pueblo de Dios. Notablemente, en Apocalipsis 12 se describe cómo el dragón arroja agua por su boca durante los 1260 años. Recuerden que el dragón arroja agua de su boca para tratar de ahogar a la mujer. Sin embargo, el texto nos dice que la tierra vino a la mujer y ¿qué? Y la rescató.
tragando el agua de la persecución. ¿La tierra representa qué? El territorio, no los Estados Unidos. El territorio de los Estados Unidos. No había Estados Unidos en 1620. Había solo colonias que pertenecían a Inglaterra. Por eso no se dice que la bestia con 2 cuernos ayuda a la mujer. Dice que la tierra ayuda a la mujer, de donde la bestia con 2 cuernos luego se va a levantar. Así que es la tierra que viene en su rescate y traga el agua de la persecución. La tierra representa el territorio de los Estados Unidos, que provee refugio para aquellos que estaban sufriendo persecución en Europa. Los Estados Unidos se convirtieron en las naciones del oeste que establecieron los gobiernos seculares. Tú sabes, este es un asunto interesante y es declarado por James Madison en 1822. ¿Cuándo tenemos la Declaración de la Independencia? En 1776, y la Constitución en 1787, y la Carta de los Derechos en 1791. Así que en 1822, el experimento ya ha tenido varios años. Y aquí es donde James Madison dice, estamos enseñando al mundo. ¿Qué le están enseñando? ¿Qué es lo que está enseñando Estados Unidos? Nosotros estamos enseñando las cosas correctas ahora, pero pronto Estados Unidos va a enseñar las cosas incorrectas, porque al principio hay 2 cuernos como cordero, pero luego va a hablar como dragón. A propósito, no habla como dragón mientras tire 2 cuernos. Este es el caso, una vez más, donde tenemos versos introductorios que tienen un comienzo y un fin. Cuando levanta la cabeza con 2 cuernos como un cordero, pero al final termina hablando como dragón. Así que él escribe esto. Estamos enseñando al mundo la gran verdad de que los gobiernos les va mejor sin reyes y nobles que con ellos. Así que, en otras palabras, está diciendo que ellos enseñan al mundo que deberían establecer un gobierno republicano, no el Partido Republicano. República, donde los poderes fluyen desde las personas hacia arriba en vez del rey hacia abajo. Y luego dice, el mérito se duplicará con la otra lección de que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno que con ella. Eso es república y protestantismo. Separación de la iglesia y el Estado. Libertad civil y religiosa. Siguiente página. Esto es destacable. Esta es otra indicación de que Ellen White tenía el mismo espíritu que inspiró el libro de Apocalipsis. Es destacable como ambos, Apocalipsis 12 y Ellen White, describen los 1260 años, la Revolución Francesa, y luego vuelven atrás en el tiempo para describir la llegada de los peregrinos. Y tú preguntarás, ¿cómo es eso? Bien, Apocalipsis 12 dice que la mujer huye al desierto. ¿Por cuánto tiempo? 1260 años. Pero luego dice que la tierra ayudó a la mujer. ¿Eso tomó lugar antes que los 1260 años terminaran? Sí. El territorio de Estados Unidos proveyó refugio para aquellos que eran perseguidos. Así en Apocalipsis 12 se habla acerca de que el dragón persigue a la iglesia por 1260 años. Pero luego, cuando dice que la tierra ayuda a la mujer, retrocede en el tiempo a la época de los peregrinos viniendo a Estados Unidos para obtener refugio. Y es eso lo que Ellen White dice. Después de describir la Revolución Francesa, ¿qué es lo que hace ella? Los 1260 años de la Revolución Francesa, ella vuelve atrás y habla acerca de la llegada de los peregrinos. Impresionante. Suerte de principiante. No. En los siguientes capítulos, Ellen White escribe acerca del gran despertar de la Segunda Venida, después de 1798, el movimiento milerita, el gran chasco. El templo celestial se abre para iniciar el juicio. Déjenme preguntarles, ¿cuál es el foco aquí? ¿Los enemigos o el remanente? El remanente.
En los siguientes capítulos describe la resurrección de los dos testigos y de que se abre el pequeño libro de Daniel en Apocalipsis 10. Ese es el lado positivo de la sexta trompeta. Dios reúne sus fuerzas con 3 mensajes angelicales para reunir a su remanente a su lado. Nota el título de los capítulos: Los heraldos de la mañana. Eso es sobre las señales del sol, la luna y las estrellas que anuncian el inicio del mensaje del juicio. Un reformador americano. Ese es el capítulo de William Miller. Luz a través de la oscuridad. Los discípulos no entienden las profecías concernientes a la primera venida y establece las condiciones para que no se entienda la profecía de los 2300 días. El gran despertar religioso. Ella está describiendo ahí a Joseph Wolf, a los ministros anglicanos, Emmanuel Lacunza, Johann Albrecht Bengel, François Samuel Robert Louis Gosselin, niños predicadores, y a Guillermo Miller, predicando el mensaje de la hora del juicio. De eso se trata todo Apocalipsis 10. Ellos tienen un mensaje de advertencia que es rechazado. Esa es la proclamación del mensaje del segundo ángel. El protestantismo ha caído y llama a la gente a salir. Profecías cumplidas. Describe una serie de profecías que apuntan al despertar del advenimiento de Cristo. ¿Qué es el santuario? Introduce la idea del juicio investigador. En el Santísimo, que habla del ministerio de Cristo en el lugar santísimo. La inmutable ley de Dios. El remanente entiende la importancia de la ley cuando el lugar santo se abre. Un trabajo de reforma que habla de la necesidad de restaurar el sábado al lugar que le corresponde. Luego, reavivamientos modernos, que enseña a distinguir entre los reavivamientos genuinos y los falsos. Y finalmente el capítulo que describe el juicio investigador. ¿Cuál es el centro o foco de todos estos capítulos? Es lo que pasa en Apocalipsis 10. Donde se abre el pequeño libro. El comienzo del juicio investigador, la limpieza del santuario, la medida del templo. Así, en el contexto de la sexta trompeta, ella está describiendo lo que está en Apocalipsis 10, que es lo que se enfoca en los justos. Pero ahora viene un asunto impresionante. Nosotros también podemos revisar esto en la página 156. También podemos hacer un fuerte argumento que siguiendo los capítulos del gran conflicto, todos describen el periodo de la sexta trompeta. La sexta trompeta aquí está describiendo el punto de vista de los malos, que se introduce en Apocalipsis 9, del 3 al 21. ¿Cuáles son los títulos de esos capítulos? El origen del mal, enemistad entre el hombre y Satanás, las agencias de los espíritus malos, las acechanzas de Satanás, el primer gran chasco. ¿Pueden los muertos hablarnos? ¿Cuál es el foco aquí? El foco aquí es cómo Satanás va a reunir ¿a quién? A los impíos. ¿Pueden los muertos hablarnos? El conflicto inminente, las escrituras como salvaguardia, la advertencia final. El foco es cómo Satanás reúne a los malvados de su lado para el conflicto final entre el bien y el mal, entre los justos y los injustos. Con respecto a la reunión de los justos y de los malos, en Apocalipsis 10, Ellen White escribe lo siguiente. Leamos el comentario bíblico, tomo 7, página 971. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Satanás, ¿junto con qué? Con los hombres impíos. Engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Pero el ángel poderoso exige atención. Clama en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Así que el ángel poderoso de Apocalipsis 10 va a llamar a los que están del lado de Satanás a que salgan.
Y por otro lado, Satanás y los enemigos van a estar trabajando para reunir gente del lado de Satanás. Así que esta es la perspectiva del interludio que encontramos en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. Y luego vamos a la página 159. Luego Ellen White describe la séptima trompeta. ¿Cuándo el misterio de Dios va a terminar? ¿Justo antes de qué? De que el séptimo ángel toque su trompeta. ¿Cómo termina el ministerio de Dios? El cierre de la gracia. El misterio de Dios es la predicación del Evangelio. Vamos a ver eso cuando estudiemos sobre el librito. Así que el ministerio de Dios es la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el término del misterio de Dios? Es finalizar la predicación del Evangelio. Así que cuando la séptima trompeta está por sonar, la gracia se cierra y entonces tú tienes las plagas y eventualmente la segunda venida de Cristo, que es la séptima trompeta. Ahora, página 613. ¿Tú sabes qué capítulo es ese? Se llama el tiempo de prueba. ¿Y tú sabes con qué verso comienza Ellen White ese capítulo? En ese tiempo Miguel se levantará, lo cual cierra el tiempo de gracia. Y luego será un tiempo de prueba como nunca hubo. ¿Ves? Eso está terminando el misterio de Dios cuando la séptima trompeta esté por sonar. Y luego nos movemos hasta la página 661. Y entonces vamos a encontrar la segunda venida, el milenio, el postmilenio y en los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Me están siguiendo? Impresionante cómo Ellen White sigue el orden exacto de las trompetas, comenzando con la destrucción de Jerusalén, no hablando de que las 4 trompetas se aplican a las invasiones bárbaras. Esa es una distracción que nos quita la vista del flujo de la historia, de cómo Dios ha guiado la historia con su mano. Ahora nos quedan solo como 5 minutos para ver el siguiente segmento. Vamos a la página 160. Espero poder terminar esto en la siguiente sesión, pero probablemente necesitaremos parte de la siguiente sesión para terminar esto. Vamos a Apocalipsis, capítulo 9. Leamos acerca de la quinta. Probablemente solo leeremos el pasaje ahora y luego iremos a la página 160 en nuestro siguiente segmento. Pero quiero leer la siguiente trompeta, ya que tiene detalles para aclarar ideas en nuestra mente. Dice en el verso 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Nota, él no ve una estrella cayendo del cielo a la tierra. De hecho, vamos a notar que realmente dice que cayó del cielo a la tierra antes de la quinta trompeta. Así que cae antes de la quinta trompeta. Continuemos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Y qué va a hacer esto? Va a abrir el abismo, y el infierno se va a liberar con fuerza. Verso 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno. ¿Y qué pasó? Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Tenemos langostas y escorpiones aquí. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así que ese será un tiempo de gran angustia, ¿cierto? De gran ansiedad.
Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Y a propósito, van a salir del infierno, porque continúa diciendo, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Así que ellos tienen un general, ¿cierto? ¿Quién es el general? El ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, lo cual significa el destructor. Así que esta es una descripción bien vívida, ¿cierto? Vamos a encontrar en nuestro próximo segmento que esto está describiendo una nueva manifestación del poder satánico desde el abismo en la Revolución Francesa. Tú dirás, ¿cómo sabemos eso? Bien, porque en la quinta trompeta estos escorpiones también son referidos como teniendo características de leones y colas que pican, y ellos salen del abismo, lo cual está en la quinta trompeta. ¿Por dónde se levanta la bestia de Apocalipsis 11, que representa la Revolución Francesa? Se levanta del abismo. Y voy a darte las declaraciones de Ellen White, donde claramente aplica este lenguaje simbólico al levantamiento del ateísmo durante la Revolución Francesa. Así que en nuestro próximo segmento vamos a revisar lo que esto significa. ¿Qué significa que diga que el ángel del abismo ha sido liberado y va a salir con todos sus poderes demoníacos? Y veremos a qué evento específico de la historia humana se está refiriendo. Déjenme preguntarles, ¿han entendido lo que hemos estudiado hasta acá? Estoy tratando de ir lo más lento que puedo. Y luego vamos a hablar acerca de la quinta trompeta durante nuestro próximo segmento, después de disfrutar un delicioso almuerzo.